¿Qué reservas tenemos en Dios para el día malo? ¿Hay días malos en nuestra vida? A veces individuales y a veces generales, ¿cierto? El asunto está es si nosotros tenemos reservas para ese momento. Porque cuando estamos buscando de Dios, la mayoría pues que llegamos buscando a Dios por un problema, lo buscamos con la esperanza de que ese problema se soluciona, ¿cierto? Pero no entendemos que después viene otro. Porque es así. O sea, la palabra de Dios dice que mientras estemos en el mundo aflicciones tendremos. O sea, eso es así, así funciona. La diferencia del antes de conocer a Dios y el después es que después tenemos a Dios. Pero igual, en ese buscar a Dios tenemos que tener reservas para el día malo. ¿Por qué? Porque si se me solucionó el problema y ya dejé a Dios, cuando venga el otro problema que tengo que volver a hacer, volver a buscar a Dios. Y así sucesivamente mucha gente hace eso. Y por eso es que siempre están dificultades y en tribulación. Mire lo que dice Isaías 55:6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Es mucho más fácil buscar a Dios en los buenos tiempos que en los malos tiempos. En los buenos tiempos pues vamos tranquilos, estudiamos la Biblia con tranquilidad, nos congregamos, todo es tranquilo. Pero cuando hay un afán de una situación por resolver, ya sea personal o de alguien que uno quiere, ya la forma en que uno busca a Dios no es lo mismo. Y cuando Él dice, en cuanto que estás, llamarle en cuanto que está cercano, es para quienes hemos avanzado en el camino con el Señor, para la gloria de Dios, los que estamos aquí lo estamos haciendo ya. Es mucho más tranquilo buscar a Dios ahora, incluso en medio de la dificultad. Incluso ya tenemos como el proceso de cómo va a ser de lo que sigue, porque sabemos el operar de Dios, ya conocemos, ya no nos genera esa zozobra, esa angustia. ¿Por qué? Porque ya sabemos Dios cómo resuelve el asunto. Pensemos en un problema de salud, que es uno de los que nos acompañan seguido. Sabemos que Dios resuelve, que Dios va a aparejar los procedimientos, el medicamento, el tratamiento que va a sacar a la luz lo que esté por allá afectado si es que no se sabe. Es decir, ya tenemos como una idea y eso nos da un poco más de tranquilidad. Entonces aquí me dice Dios, no espere a buscar a Dios cuando tenga el problema, sino siempre. Todos los días nosotros debemos estar en esa búsqueda constante. Entonces, cuando yo soy una persona que oro, que ayuno, que conozco la palabra de Dios, que la pongo por obra, que me congrego, que hago todo lo que Dios dice que yo debo ser y hacer en el área espiritual, entonces hay una reserva. ¿Qué significa? Que cuando tengo una dificultad, Dios tiene en cuenta todo eso que yo he hecho. Cuando uno estudia el libro de Job, Job le dice a Dios, acuérdese que yo no le falté a la viuda, que yo le pagué el sueldo a la gente puntual, que ayudé al necesitado, que no le quité nada a nadie. Le hace unas listas y listas, porque él tiene varias listas de lo que él hacía o era ante los ojos de Dios. Entonces él sabía que tenía reservas en Dios, él conocía que él había vivido una vida correcta ante los ojos de Dios. Y él lo que le dice es que yo no entiendo por qué me está pasando ese era el pecado que tenía Job, porque le reclamaba a Dios por eso, pero era verdad, porque incluso Dios lo llama así en la Biblia, que era un hombre justo, que era impecable. Entonces es importante que nosotros que podamos con tranquilidad acercarnos a Dios, no para reclamarle por lo que ya hice, sino sabiendo que Dios es galardonador de los que le buscan, ¿cierto? Él le dice que Él es galardonador y que Él premia a los que hacen bien. ¿Qué significa? Que Él tiene en cuenta. Él dice que Él trae a memoria cuando hemos ofrendado, que Él trae a memoria las cosas que hemos hecho. Eso lo dice la palabra. O sea, Él tiene en cuenta en todo momento mi obrar. Y mire un ejemplo que tenemos acá en Isaías 37:35.
porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. Él me está diciendo aquí, él está diciendo acá, que él no iba a permitir que atacaran a esa ciudad, porque era una ciudad donde David había vivido, donde él había trabajado, donde había hecho muchas cosas. Y dice, yo no voy a permitir que la destruyan o que la ataquen por amor a mí mismo, porque me propuse cuidar de esta ciudad, pero por amor a mi siervo David. Entonces, él miraba, él recordaba quién fue David para él, a pesar de que David se equivocó, que todos sabemos, y a veces dicen, no, pero si es que David se portó mal, él se portó mal, él tuvo una caída, pero antes de esa caída él fue un hombre recto, correcto, y después de que se arrepintió y arregló las cosas con Dios, siguió siendo un hombre correcto, incluso manejó con mucha altura espiritual todas las cosas que después se le vinieron. Y mire otro ejemplo que tenemos en Primera de Reyes 11:34. Este es un momento que está hablando Dios a Salomón, el hijo de David, que ya Salomón había pecado, ya había caído, y Dios le dice esto: pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Él dice, si fuera por Salomón, lo saco del reino ya. No merece estar ahí por lo que ha hecho. Pero por amor a mi siervo David, que mire lo que dice David, quien guardó mis mandamientos. O sea, David tenía reservas espirituales en Dios para proteger a que su hijo no pasara la vergüenza, la humillación, porque eso iba a ser una humillación muy grande, que Salomón, aunque se lo merecía, fíjense cómo ver a Dios. Mi familia, la familia de cada uno de nosotros, muchos de nuestros familiares pueden estarse portando mal, pero Él sabe que aún así nosotros como familia los amamos, ¿cierto? Y Él cuida de ellos por amor a nosotros. Pero yo tengo reservas. Una ciudad, si le pasa algo a la comunidad o a la ciudad, sufrimos los que estamos ahí. Pero eso fue lo que hizo aquí, en este caso de la ciudad. Él no quería que la descendencia de David sufriera en ese momento por el daño que se le venía a esa ciudad. ¿Por qué? Porque David tenía reservas en Dios. Porque eso es lo que dice aquí. Él guardó mis mandamientos. ¿Sería que era que solamente se los sabía de memoria? No, los vivía. Él buscó a Dios mientras pudo ser hallado. Y ese es el problema. Y estamos encontrando muchas personas que están viviendo esa situación. Dios las bendice y chao. No vuelven a la iglesia, no buscan a Dios, hasta que de pronto le pasa otra cosa. Y a veces ni siquiera cuando le pasa otra cosa. Entonces no estamos haciendo reserva. Y Él dice que guardó los mandamientos y mis estatutos. Es decir, que Él se ocupó de hacer cada cosa en su momento, en la forma correcta. Porque los estatutos es eso, como el reglamento de cada área de mi vida, el reglamento como hijo, como padre, como cristiano, como amigo, como vecino. Eso hizo David. Y eso guardó a su hijo, que no pasara por la humillación, a su hijo y a sus nietos, a su familia, a la familia de Salomón. Porque David tenía reservas. Mire este otro ejemplo. Génesis 19:29. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Esto es un momento donde iban a destruir a Sodoma y Gomorra. Ahí mismo en Génesis 18, del 17 al 19. Sí. Y
capítulo anterior. Mire lo que decía Dios, lo que dice Dios, por qué razón iba a cuidar a Lot. ¿Recuerden quién era Lot? Era sobrino. Mire Dios cómo opera, mire hasta dónde alcanza la reserva que nosotros podamos tener en Dios. Dice, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandarán a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que hagan venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. En este momento todavía, o sea, apenas iban a ir los ángeles hasta Sodoma y Gomorra. Y Dios dice, ¿será que no le voy a contar? ¿Cómo no le voy a contar yo a Abraham si él está preparándose para hacer una tarea? ¿Cuál era la tarea? Que de ahí en adelante él iba a predicar la palabra, o que él estaba predicando la palabra para que muchas más personas alcanzaran. Hoy tenemos ese beneficio, ¿cierto? Entonces, miramos aquí a Dios hablando de Abraham, que él iba a contar lo que venía para Lot, que era su sobrino. Entonces lo que tenemos que entender es que nosotros debemos hacer la tarea muy bien hecha para que tengamos reservas espirituales para el momento que sea necesario para quien sea. Puede ser para mi familia, puede ser para mi comunidad, puede ser para mi ciudad, puede ser para una persona que uno conoce, esté lejos o esté cerca. Entonces, si podemos decir que tenemos que buscar a Dios mientras pueda ser hallado, me está diciendo que siempre nosotros debemos estar en búsqueda permanente. Entonces, podemos darnos cuenta, porque hay bastantes textos como estos, como el que le he dado, como ese, que hablan del tema. Entonces, ¿será que vale la pena hacer la tarea con Dios? ¿Será que solamente estoy pensando en el hoy y en el mí? No, nosotros tenemos que pensar en el de aquí en adelante, de generación en generación, porque nosotros hoy, lo que hagamos hoy va a influenciarlos en lo que hagamos. ¿Hacemos hoy bien? Va a tener influencia buena, pero si hacemos mal, pues también nos va a alcanzar, pero para mal. Entonces tenemos que consagrarnos a Dios. Eso es lo que de verdad deja reserva. Consagrarnos a Dios, que Dios sea el centro de mi vida, el eje de mi vida, que yo no me mueva fuera del plan que Dios tiene establecido para cada uno. Y eso va a hacer la diferencia. Y también se lo digo por experiencia. He visto muchos milagros de Dios en muchos momentos y en muchas circunstancias, pero es algo que el Señor me enseñó hace muchos años, de permanecer ahí, aunque me duela, aunque me pase, aunque no tenga, aunque sí tenga, no importa la condición. Lo que sí yo debo tener claro es que yo todos los días debo trabajar para que mañana, pasado mañana, dentro de unos años, no sé, alguien lo reciba. Porque Dios es galardonador de los que le buscan, y Él dice que Él traerá recompensa. Y cuando uno mira allá Hebreos 11, que habla de la fe de todos aquellos que estuvieron en el Antiguo Testamento, que habla de todo lo que ellos recibieron y lo que estamos recibiendo. Ellos no lo vieron, pero nosotros sí lo estamos recibiendo. Por ejemplo, lo que hizo orar. Amén. Vamos a orar y vamos a pedir perdón si no estamos haciendo la tarea, si no estamos sembrando para que mañana otros cosechen. Porque tenemos que sembrar hoy para eso. Soberano Padre que estás en el cielo, te damos gracias por tu preciosa palabra. Esta palabra en la cual hoy nos invitas a que tengamos claro que todo lo que yo haga siempre será importante para ti, y que tú lo vas a almacenar y lo vas a tener ahí
para el momento necesario de quien lo requiera. Hoy te pedimos perdón porque seguramente lo hemos pensado en el tiempo adelante, en las personas que lo necesiten. Seguramente estamos pensando en hoy y en mí. Y no funcionan así contigo las cosas, porque tú siempre has hecho las cosas así. Cuando miramos el sacrificio de Cristo, fue hace 2000 y pico de años, pero eso que Él hizo es la reserva con la cual hoy estamos alimentándonos, nutriéndonos de toda la bendición que salió de ese proceso